donde necesito un arquitecto que me trabaje en unos planos nada más por 2 meses. ¿Qué modelo me sirve más? ¿Pagar una mensualidad por la licencia de AutoCAD mientras él la necesita o pagar los $3,000 que paga la licencia de AutoCAD? Entonces, el uso temporal y corto plazo es uno de los grandes indicadores por los cuales debemos usar SaaS. Muchas veces cuando utilizamos software licenciado o software in-house por uso temporal, la mitad del tiempo que debemos usar el software nos demoramos instalando software y coordinando y configurando todo. Ahora que usted habla así, bueno, como en una universidad yo podría, pero no sé qué empresa puede suministrarme, por ejemplo, 4 meses, bueno, semestrarme 2 semestres al año de 4 meses, la licencia así por 4 meses, porque, bueno, los proveedores con que yo estuve negociando me la ofrecían la suite completa anual, pero ¿quién me puede suministrar? O sea, dependiendo. Tienes que buscar el proveedor, o sea, el proveedor de software. Hay muchos proveedores de SaaS, o sea, si son proveedores inteligentes, tienen que tener un licenciamiento mensual. Normalmente el licenciamiento mensual es más costoso que el licenciamiento anual. Pero es que ahí va el uso temporal a corto plazo. Es lo mismo, si te financian el celular, vas a pagar más por el celular, pero te vas a tener financiamiento. Es exactamente el mismo principio. Si me pagas por adelantado, obviamente que te voy a dar un descuento. Eso pasa, o sea, eso es economía, eso no tiene nada que ver con el tema de tecnología. ¿Cuándo no considerar SaaS? Cuando tenemos procesamiento extremadamente rápido de datos, requerimientos, esto va a aplicar para todos los servicios en la nube, requerimientos legales y regulatorios sobre la ubicación de los datos. Como lo dije, no tenemos, sobre todo en el modelo SaaS, no tenemos certeza de la ubicación exacta de los datos. Entonces, si la información que vamos a almacenar o la aplicación que vamos a desplegar tiene requerimientos, ya sea legales o regulatorios a nivel empresarial sobre la ubicación de los datos, no debemos considerar SaaS. Y eso va a aplicar, esa la van a ver ahí para todos los tipos de servicios en la nube, es el principal requerimiento. Una pregunta. El año pasado tuve una conversación con mi jefe donde me llamó la atención porque teníamos un año en el cual no habíamos utilizado Mejoramizo. O sea, la gente no veía estadísticas de uso de Mejoramizo. Mejoramizo son SaaS. Entonces ahí me dan ellos demasiado. ¿Existe alguna forma de controlar el uso o de medir, sí, de evaluar el uso de una SaaS? Eso lo tiene que proporcionar el proveedor. Hay proveedores, depende del software. O sea, uno tiene que exigirle ese tipo de... Puedes exigirle, no, porque ellos no tienen derecho, tú no tienes forma de obligarlo, o sea, es el producto de ellos. Tú puedes preferir los productos que lo tengan, y muchos SaaS lo tienen. O sea, por ejemplo, yo sé el caso particular de Google Apps, que nosotros lo manejamos en la empresa, y Google Apps te permite saber dentro del drive de tu empresa cuántos documentos se comparten, cuántas veces el usuario manda correos. O sea, tú tienes estadísticas de uso que te dicen si de verdad estás usando el servicio o no. Normalmente eso es una de las ventajas de SaaS. Al estar los datos centralizados, gran parte de los servicios de SaaS son buenos en analítica. Pero puede salir también un SaaS chimbo que no tenga analítica. Pero la mayoría de SaaS consolidados en el mercado son buenos llevando datos centralizados y teniendo esquemas de analítica y visualización de datos. Son tontos si no aprovechan esa ventaja, porque la ventaja de tener, por ejemplo, una aplicación web es que todos los datos están centralizados en un repositorio y tú puedes diseñar software que tenga la información y te la despliegue en tiempo real. Entonces, serían... Sí, porque es diferente si la aplicación se está disparando desde cualquiera de mis máquinas, porque yo lo puedo detectar. Lo que tú puedes hacer ahí, y hay esquemas que tú puedes utilizar, puedes tratar de configurar tus equipos de red para monitorear el tráfico a las IP del proveedor, pero son siempre, es más difícil, o sea, es ingeniería inversa, o sea, te toca, estás aplicando ingeniería inversa. Y eso estoy congestionando mi... Hay técnicas también, por ejemplo, o sea, si el SaaS te permite montar código HTML
puedes insertar código JavaScript para instalar una herramienta, por ejemplo, como Google Analytics. Y tú puedes tener estadísticas del número de usuarios y las vistas de las páginas. No sé si conoces Google Analytics. Sí, Entonces te permite tener todo el tema de saber cuántas veces el usuario ve cada página. sí, pero no por usuario. No por usuario porque no tendría que estar logueado como... Por IPs. Por ejemplo, en el caso de Google Analytics, ellos identifican los usuarios o las puedes tener un número de usuarios por IPs. Que hay varios usuarios que utilizan la misma conexión a internet, te van a salir como la misma IP. Pero también lo puedes hacer como un número de sesiones y duración de visita. El tema de Google Analytics es una herramienta bastante poderosa que la mayoría de empresas nada más le instala y usa el conteo de vistas. Pero en Google Analytics puedes definir flujos de navegación, puedes definir métricas para saber cuántos usuarios han seguido un flujo específico. Entonces tú defines, por ejemplo, objetivos. Entonces si tú tienes Google Analytics en una tienda en línea, tú dices, no, es que mi objetivo es que la persona, ¿cuántos usuarios de los que entraron en la página le dieron clic al botón de compra? O dame la página donde los usuarios más visitan. O yo quiero que la página, después, mi objetivo es que la gente entre a la página inicial y después salta a la página de contáctenos y me dé el clic al botón de mandar un correo para más información. Si tu página no es vender, sino ganar mercado, por ejemplo. Entonces, todas esas herramientas, digamos que te ayudan, pero al final, si el proveedor te lo debe ofrecer. Plataforma como servicio. Entonces, ¿cuáles son las características de plataforma como servicio? El primero es que normalmente, como es una plataforma y como yo prácticamente le entrego mi código al proveedor, cada proveedor soporta un conjunto de lenguaje o lenguajes específicos. Si yo quiero utilizar plataforma como servicio, yo tengo que buscar un proveedor que soporte el código, el lenguaje de programación en el cual yo diseño mi aplicación. Entonces tenemos, por ejemplo, proveedores en este tipo de servicio como Google App Engine, que es uno de los más famosos, Heroku, el mismo Azure tiene también tanto IaaS como PaaS. Es un poco confuso porque usan Azure para lo mismo. Entonces, si yo quiero usar el servicio de PaaS de Azure, yo tengo que desarrollar mis aplicaciones en sorpresa.net. Si yo quiero utilizar Google App Engine, yo necesito utilizar o Python, o PHP, o Java, si no estoy mal, es el tercer lenguaje que App Engine soporta. Entonces, la primera característica de PaaS es que es un despliegue de un lenguaje específico. Herramientas web para despliegue de software. Normalmente el código se lo entrega al proveedor a través de una interfaz web. Muchos de los proveedores de PaaS utilizan tecnologías de control de versionamiento de código para hacer los despliegues de software. Ellos diseñan una escalabilidad genérica para el lenguaje. Yo no tengo que preocuparme por la escalabilidad siempre y cuando tenga el bolsillo o la billetera para poder pagar el servicio. Ellos han diseñado una capa de runtime que ellos han calculado la forma más eficiente para aumentar el número de recursos que la aplicación necesita. Yo contrato una capa máxima de recursos que la aplicación pueda utilizar y el proveedor escala automáticamente. Tiene normalmente integrabilidad web con web services y bases de datos. Entonces, como yo tengo que entregar el código, yo entrego la capa de runtime, pero para la base de datos, muchos proveedores de PaaS lo que ofrecen son bases de datos como web service. Entonces tenemos que, por ejemplo, Cloud, con Google App Engine nos ofrece una capa que se llama Bigtable para hacer y una base de datos que se llama NoSQL y SQL propietaria de Google. Entonces yo puedo usar esa base de datos para hacer consultas y almacenar los datos. En el caso de Azure, yo también tengo un servicio que es un SQL Server como servicio que puedo integrar con mi plataforma PaaS. Normalmente es muy común ver PaaS, IaaS y SaaS desplegados en conjunto para complementarse el uno al otro. Entonces muchas veces no significa que esto es el uno o el otro, que tengo que escoger uno solo. Yo puedo hacer despliegues para un software específico. Por ejemplo, si yo lanzo un servicio web o yo tengo un software como servicio y quiero monitorear si el software está disponible o no, yo puedo hacer un pequeño código que haga lo que se llama un health check, una prueba de vida, y que verifique que el servicio está funcionando de acuerdo a los parámetros establecidos. Y lo monto sobre un PaaS para poder no tener que preocuparme sobre qué servidores va a funcionar ese código. O
muchas veces cuando uno hace infraestructura como servicio, uno como consultor diseña muchos programas para monitorear el hardware o la infraestructura que lanzamos en un servicio de infraestructura como servicio. Y muchas veces ese software necesita estar externo al servicio, entonces lo montamos en un PaaS para no tener que preocuparnos por otra capa y tener que ver por otro software para esa capa, etcétera, etcétera. Entonces, tiene muchas herramientas o plugins también. Entonces, normalmente los servicios de PaaS ofrecen SaaS que te ayudan para algún objetivo de tu aplicación. Entonces, lo mismo que decimos, si yo sé que, por ejemplo, muchas veces Heroku, que es otro proveedor de PaaS, ofrece muchos plugins para integrarse con redes sociales. Entonces, si tú vas a escribir un código que se integra con redes sociales, ellos te ofrecen un plugin que tú instalas, te inscribes en el servicio y te facilita la integración. Normalmente los ambientes de PaaS tratan de ser absorbentes y el proveedor lo que trata es de que tú uses muchos servicios que lo que te haga es que moverte de un proveedor a otro te sea más difícil porque ya tu aplicación está acostumbrada a usar los servicios. Y eso es uno de los riesgos de todos los servicios en la nube. Eso es un efecto que se llama el vendor locking, que es cuando, y eso pasa en tecnología en todo momento, el proveedor trata de amarrarte y que tú diseñes tus aplicaciones para funcionar con la tecnología del proveedor, de tal forma de que una migración de un proveedor a otro te sea extremadamente costosa. ¿Cuándo consideramos PaaS? Esto es muy común en empresas de desarrollo ágil, empresas que hacen desarrollo de software de manera rápida, que tienen que entregar productos muy rápido, para startups o empresas de emprendimiento, para hacer prototipado o para hacer prueba de concepto. Lo que dije, queremos convencer a nuestro jefe de que tenemos que hacer una aplicación y yo monté un prototipo que hace lo que la aplicación haría, pero de mentiras. Entonces, montar un servidor y montar recursos para esto, pues no tiene sentido. Va a ser una buena digamos, alternativa en ese caso. Normalmente son aplicaciones, ¿sí? Profesor, aquí se factura solamente por procesamiento, por consulta. Normalmente se factura por una métrica propietaria del proveedor. La mayoría es una métrica proporcional al número de recursos que la aplicación necesita o al número de iteraciones o loops que se hagan en el código. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el caso de Heroku, ellos facturan algo que se llama el dyno. Ellos tienen una métrica que se llama el dyno, que eso es proporcional al número de memoria RAM que nuestro proveedor utiliza. Entonces, entre más, y tú le pones un tope, tú dices, yo quiero máximo tanto dyno. La pregunta porque, por ejemplo, en la madrugada no hace consulta. Bueno, uno supone que no hace consulta. No te van a cobrar tanto por esas exacto, consultas. Entonces, exactamente. Ellos se encargan de la escalabilidad, no tienes que manejarlo. Aplicaciones con arquitecturas genéricas o baja complejidad en la capa de hardware. Lo vimos, si mi aplicación necesita, no, es que yo necesito conectar un sensor en el servidor o en el computador donde la aplicación está corriendo, olvídate de PaaS. Poca integración con servicios in-house también, dado el número de capas que nosotros manejamos. Si la aplicación tiene mucha integración con nuestro propio data center, puede que sea considerado no tan seguro, entonces no puede ser de pronto una buena, digamos que un buen uso de PaaS. Por ejemplo, si necesitamos tener integración con servicios in-house, tiene que ser a través de una VPN, esto no lo podemos hacer con PaaS, es muy difícil. Lo máximo que podemos llegar es a utilizar los APIs, utilizar HTTPS, un protocolo de cifrado a nivel de HTTP, pero no vamos a poder, si necesitamos cifrado a nivel de red, en el caso el servicio que te ofrece una VPN, no lo puedes utilizar con PaaS. Carencia del personal capacitado en infraestructura. Supongamos que soy una startup, pero no tengo ni idea de qué es un servidor, cómo montarlo, cómo administrar un sistema operativo de un servidor, cómo configurar un servidor web, un Internet Information Server, un Apache Tomcat. No tengo ni idea de nada de eso y necesito ganar dinero porque una startup necesita sacar su producto lo antes posible para poder empezar a ganar dinero y ser rentable. Entonces, es un buen tipo de servicio el tema de PaaS para en estos casos. Por ejemplo, en Barranquilla, no sé, ¿quiénes conocen la empresa Cumbia? Una empresa desarrolladora de software, tienen más como
60, 80 ingenieros desarrolladores web. Ellos hacen aplicaciones web para empresas en Silicon Valley. Ellos son un gran usuarios de PaaS, porque ellos tienen que diseñar su aplicación web para mostrársela a sus clientes en Estados Unidos y las montan sobre PaaS. No necesitan personal que sepa de servidores, no necesitan lidiar con esas capas y simplemente necesitan mostrarle los prototipos o los desarrollos que ellos hacen a sus clientes. ¿Cuándo no considerar PaaS? Si necesitamos portabilidad, de que haga un asterisco, porque los que les comenté, los ambientes de PaaS tienden a ser bastante anclados, o sea, tienden a anclarlo mucho al servicio. Yo tengo que modificar mi código, diseñar mi código pensando en la arquitectura del proveedor en el cual la voy a desplegar. Eso significa que si quiero cambiar de proveedor voy a tener chicharrones, voy a tener dolores de cabeza, no va a ser tan fácil. Compatibilidad de código. Si el código en el que estoy desarrollando la aplicación no es compatible con un proveedor de PaaS, no puedo usar el servicio, así de sencillo. Lo mencionamos ahorita, integración con servicios in-house, requerimientos a nivel de hardware, customización. Entonces lo hablamos. Si necesito modificar el sistema operativo, no es que mi aplicación consume mucho tráfico y necesito una modificación en el protocolo TCP/IP en los parámetros, pues no puedo utilizar PaaS. Es que yo uso una aplicación de un tercero que para validarla tengo que insertar una memoria USB en el computador donde se va a ejecutar la aplicación, no puedo utilizar PaaS. O sea, está fuera. ¿Cuáles son las características de infraestructura como servicio? Son recursos distribuidos como servicio. Normalmente los proveedores de ellas o los proveedores principales en el mercado me ofrecen servidores en una serie de data centers ubicados en diferentes regiones a nivel del planeta. Yo puedo tener servidores en diferentes sitios del planeta sin ningún problema. Permite el escalamiento dinámico. Una característica principal de ellas y una de las principales ventajas, lo hablamos, es el escalamiento elástico. Normalmente la creación, y lo vamos a ver en el laboratorio de ellas, la creación de un servidor Linux en los proveedores top en ellas se demora entre 4 y 5 minutos. La creación de un servidor Windows se demora entre 5 y 15 minutos. Entonces, ningún proveedor in-house te va a dar esa velocidad. Entonces yo puedo tener que en 5 minutos puedo duplicar, triplicar el número de servidores de mi data center de manera dinámica y de manera automatizada. Lo único que necesito para crear un servidor es utilizar una consola web o inclusive utilizar un API. Yo puedo escribir programas que creen y destruyan servidores a diestra y siniestra y normalmente pago por los servicios al final de mes. Una de las grandes, cuando uno tiene que hacer despliegues de guías grandes y los clientes tienen arquitecturas completas, se hace lo que se llama administración de infraestructura a través de código. En lugar de yo entrar en una consola de virtualización y crear servidores, yo diseño, ellos ofrecen plantillas que se pueden usar usando código JSON y diseño un código donde describo todo el data center y todo el número de servidores, las características de este servidor, de esos servidores, y yo cargo esa plantilla en el proveedor y él se encarga de crear el data center y modificarlo cada vez que yo la modifico. Permite escalamiento dinámico, el costo es variable. Esto es uno de los principales, digamos que es una de las principales ventajas, pero muchas veces una de las principales desventajas al tema, o sea, es uno de los principales obstáculos para comprender cómo funcionan estos servicios. La mayoría de personas, sus grandes dudas en el tema de ellas es cómo manejar los costos, cómo estimar los costos. Si un servidor me lo cobran por hora, ¿cómo hago para que no me cobren más o menos de lo que yo quiera? Entonces es uno de los grandes retos. Lo que yo decía al principio de la clase, el costo variable de ellas ha hecho de que la parte de infraestructura se vuelva crítica en la ventaja competitiva de una aplicación. Si mi aplicación utiliza el doble de recursos, me va a costar el doble de desplegarla en ellas. Es así de sencillo. Entonces, hoy en día la optimización del software y el uso de recursos físicos es más crítico que nunca. Hace como 5 años o antes, los desarrolladores de software nunca se preocupaban por el tema de infraestructura. Si yo desarrollaba mi código y necesitaba más memoria RAM, simplemente se aumentaban los requerimientos
el hardware real, coma, hay que poner una coma ahí, puede ser compartido o dedicado. ¿Qué significa esto? Muchos de los proveedores de IaaS me permiten, si yo necesito que mis máquinas virtuales estén en servidores físicos donde solo máquinas virtuales que yo alquile estén, puedo tener ese servicio, y eso normalmente se llama un servicio dedicado. El proveedor dedica recursos físicos exclusivos para mi uso. Obviamente que si el servicio es compartido es mucho más económico que si el servicio es dedicado. Entonces, costo-beneficio. Normalmente la razón por la cual tener hardware dedicado se va más al tema de desempeño que al tema de seguridad, como muchos podrían. En el caso de nosotros necesitamos un servidor que tenga procesamiento gráfico de GPU. Entonces, normalmente un hardware dedicado es más adecuado en esos casos. Entonces, si yo necesito, hay muchas veces, a pesar de que la virtualización hace su mejor esfuerzo y garantiza los recursos que promete, en muchos casos yo necesito la garantía de que los recursos reales no sean acaparados por otro cliente que esté compartiendo la misma máquina. Entonces, eso pasa mucho, más que en el tema de cómputo, pasa mucho con el tema de red o en el tema de algunos componentes. Normalmente a nivel de procesamiento, los sistemas de virtualización son bastante justos y son bastante eficientes. ¿Cuándo considerar IaaS? Cuando la demanda es muy volátil. No significa que si la demanda no sea volátil yo no deba considerarlo, pero si lo es, definitivamente me interesa el tema de IaaS. Nuevas organizaciones sin capital para hardware. Pasa mucho, o sea, tenemos el caso de las startups, emprendimientos tecnológicos que no tienen el músculo financiero para invertir en un data center. Organizaciones con alto y rápido crecimiento. ¿Qué pasa si necesito duplicar mi data center en los próximos meses y no tengo espacio físico para crecer? Requerimientos de infraestructura temporales. Esto también aplica mucho lo mismo que la demanda volátil. No significa que si el requerimiento no es temporal no deba considerarlo, pero si lo es, casi seguro que IaaS te va a servir 100%. Traslado de costos fijos a costos variables. Nubes híbridas. Ahorita vamos a ver la segunda clasificación del tipo de servicios en la nube, y la nube híbrida es donde yo tengo tanto servicios en la nube como in-house interactuando en conjunto. Es un esquema que cada vez se ha vuelto más popular. Yo les voy a mostrar unas estadísticas de hace 3 años, cuando empecé a dar la clase, cómo era una encuesta que hizo una empresa de asesoría y servicios en la nube, cómo era el estado de nube híbrida versus nube privada y pública, cómo es hoy en día. ¿Cuándo no considerar infraestructura como servicio? Lo mismo, el Padre Nuestro, requerimientos legales o regulatorios sobre la ubicación de los datos. Requerimientos a nivel de red. Si nosotros tenemos una aplicación que necesita retardos de menos de 10 milisegundos, lo más probable es que un servicio de IaaS no te sirva, porque cualquier cosa que viaje a través de internet, o sea, los proveedores más eficientes a nivel de retardo te van a dar más o menos 50 milisegundos a los servidores de Google en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, siempre que vayamos, una de las principales esquemas a nivel de analizar una migración es analizar los requerimientos de red y analizar los requerimientos muchas veces a nivel de retardo, que es la métrica que es más sensible a la distancia o a la ubicación de los servidores versus los clientes. Incompatibilidad de hardware o sistema operativo, appliance. Yo una vez tuve el caso de un cliente que quería asesoría para migrar una aplicación que estaba hecha en Informix, montada sobre un servidor Informix. Poco difícil conseguir un proveedor en la nube que soporte ese sistema operativo. Entonces, lastimosamente, le tuve que decir que no era posible asesorar. Entonces, incompatibilidad de hardware. Como cualquier requerimiento de hardware, pues que sea específico y no sea genérico, es un impedimento para considerar infraestructura como servicio. El cuarto, que es el más importante, y es lo primero que yo quiero que ustedes eliminen,
Eso de que no, la nube es más costosa, eso es falso. Hay aplicaciones donde el modelo de costos no es compatible con la aplicación. Hay aplicaciones donde simplemente, lo hablamos, es el mismo ejemplo que pasó con la métrica del número de usuarios, el licenciamiento en base al número de usuarios y con respecto al número de procesadores. Lo mismo pasa en la nube. Cuando yo adquiero IaaS, las métricas de los costos son diferentes. Les pongo el caso más fácil de entender, el tema de la red. En lugar de pagar por ancho de banda, yo pago por transferencia de datos. Puede haber una aplicación que el modelo de pagar por transferencia de datos sea más económico que el modelo de pagar por ancho de banda. Y lo mismo inverso. Entonces, muchas aplicaciones no es que los servicios sean más costosos, simplemente es que muchas aplicaciones bajo el modelo de costos en la nube son más costosas desplegarlas allá y no deberían ser consideradas para el servicio. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Si ustedes salen de esta clase con eso claro, yo me doy por satisfecho. Porque es una de las mayores misconcepciones o de los mayores errores que la gente tiende a tener hoy en día con respecto a los servicios en la nube. Para que ustedes hagan una idea cuál es el ingreso, yo no sé si ustedes se acuerdan que yo les puse el ingreso de los servicios en la nube ayer en la charla introductoria. Esta es esa misma gráfica, pero los colores de la barra son cada tipo de servicio. Entonces empezamos que al principio, antes del 2012, obviamente SaaS, Software as a Service, fue el primer esquema de servicio en la nube, digamos que económicamente rentable y que los proveedores empezaron a ofrecer, pero desde el 2012 en adelante se ha visto un crecimiento mucho más grande de infraestructura como servicio. Es un servicio que está cogiendo cada vez más fuerza. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué los ingresos de infraestructura como servicio son tan altos? Porque la mayoría, muchos de los proveedores de SaaS y de PaaS utilizan proveedores de infraestructura como servicio. Ellos se encargan de la capa de runtime, de la capa del sistema operativo para arriba, y contratan a un tercero, o contratan un servicio en la nube de otro segmento para que se encargue de las capas inferiores. Entonces tenemos que el crecimiento que yo les dije genérico aquí ya está por servicio. Entonces tenemos que Software as a Service, a pesar de que fue el que empezó y el que empezó más alto, está teniendo un crecimiento apenas del 28%. Plataforma como servicio tiene un crecimiento del 38%. E infraestructura como servicio tiene un crecimiento del 35%. Obviamente que plataforma es el que menos popular se ha hecho porque es el más complejo. Muy poca gente lo conoce, normalmente se maneja mucho en startups y en empresas de poco personal. Y mucho en Estados Unidos todavía ahora mismo. En Colombia no es muy conocido. ¿Cuál es el otro tipo de clasificación de servicios en la nube? Es clasificación por ubicación de los datos. Entonces, ¿cuáles son las clasificaciones por ubicación de los datos? Es cuando se habla de servicios en la nube privada, en la nube pública y servicios en la nube híbrida. ¿Cuáles son los servicios de nube privada? Esto aplica lo mismo que los otros. Estas clasificaciones no son estandarizadas, no están definidas por ninguna organización regulatoria. Un proveedor puede usar estos términos de manera distinta. La nube privada es uno de los conceptos más enredados hoy en día. Hay proveedores que te hablan de nube privada y no es nube privada, de acuerdo a mi opinión, pero de acuerdo a la opinión de ellos sí. Entonces hay un proveedor que si es una nube que usa cifrado, lo llaman nube privada. Hay otro que si la nube es solo para ti, lo llaman nube privada. O sea, es un concepto muy mal usado que no está estandarizado. Yo les voy a dar mi definición, lo que yo considero nube privada y nube pública, pero tienen que tomarlo con una pizca de sal y tienen que cada vez que un proveedor o que en un documento ustedes lean sobre un tipo de nube, tienen que analizar el documento para ver qué significa lo que ellos le llaman nube privada. ¿Cuáles son para mí los servicios en la nube privada? Normalmente son servicios, para mí, son servicios que
posee las características de virtualización, comoditización del hardware, escalabilidad y rápido aprovisionamiento, pero su arquitectura es construida, mantenida y utilizada internamente por la empresa. Puede ser desplegado dentro de la empresa o puede ser desplegado en las instalaciones de un proveedor de recursos físicos. Por ejemplo, si yo adquiero un servicio con Promitel para montar servidores en su data center y yo preparo el servidor, yo les doy el servidor y ellos simplemente me ofrecen el servicio in-house de alojarme el servidor en sus racks, en su data center, eso puede estar considerado como una nube privada. Entonces, por eso les digo que las líneas y el término se confunde mucho. Lo importante es, para ser llamado nube privada, es que tenga todas las ventajas de un servicio en la nube. Y hay varias tecnologías. Hoy en día las tecnologías de virtualización han evolucionado para ofrecer los mismos servicios que ofrece el servicio en la nube, pero en tu propio data center. Y me estarían cobrando que por conexión, por ancho de banda, ahí sería In-house. Exacto, porque a ti también me ofrecieron el servicio de trasladar los equipos a Sí, normalmente te cobran una mensualidad por tenerlos ahí. Por tenerlo ahí. En esa mensualidad va el canal de internet, el recibo de la luz, los costos de mantenimiento del rack, todo eso. Columbus lo ofrece. Bueno, es que Columbus también compró Promitel. Pero aquí en Colombia uno de los primeros que empezó con este servicio fue Promitel y FX. Columbus después llegó y ahora mismo no, pero igual ya me dijo que ya había salido para el algunos ejemplos de tecnologías que ofrecen servicios de nube privada. Tenemos VMware, tiene un producto que se llama Software Defined Data Center. La idea de ese producto, o sea, con esos productos tú puedes hacer los mismos servicios. La idea es que así como es igual de fácil en un proveedor de IaaS crear, destruir servidores virtuales, administrar sus servidores virtuales, que sea en tu propio data center. Tenemos también uno de los grandes ejemplos de nube privada, es una tecnología que se llama OpenStack. OpenStack trata de ser el Linux de los esquemas de virtualización y administración de servicios en la nube. OpenStack fue lanzado por una empresa que se llama Rackspace, una empresa que nació para ofrecer el servicio de infraestructura como servicio de IaaS, uno de los primeros en el mercado. Cuando empezaron las empresas grandes a ofrecer el mismo servicio, a competir con ellas, la única forma de que ellos vieron de poder competir con empresas tan grandes fue lanzar OpenStack. ¿Qué es OpenStack? Es un software open source que me permite montar un ambiente virtualizado para poder prestar servicios en la nube, yo como proveedor. Entonces, la idea de OpenStack es que si yo monto OpenStack en mi propio data center, primero que lo puedo hacer gratis porque es una tecnología open source, y segundo que ese software puede ser compatible con cualquier proveedor de servicios en la nube que utilice ese mismo estándar o ese mismo software. Entonces, si yo tengo una máquina virtual con OpenStack y una plantilla de una máquina y necesito migrarla a un proveedor de servicios en la nube, entonces lo puedo hacer porque la plantilla es compatible y puedo migrar la máquina sin tener que hacer exportaciones e importaciones completas. Es lo mismo que está haciendo Microsoft con su servicio de Hyper-V con Azure, pero es la alternativa open source. Microsoft está haciendo lo mismo. Hyper-V, que es la tecnología de virtualización de Microsoft, nos ofrece compatibilidad con Azure. Entonces, si yo quiero ofrecer, por ejemplo, Columbus Network ofrece también servicios en la nube de infraestructura como servicio, y ellos lo que hacen es usar Hyper-V. Ellos contrataron el software de Microsoft y usando el software de Microsoft instalado en sus servidores Microsoft pueden vender de máquinas virtuales igualito que lo hace Azure. Y si en algún momento, no sé si ellos lo permitan, pero si en algún momento ellos quisieran tener compatibilidad con Azure, que tú pudieras migrar una máquina de su nube a la de Azure, lo podrías hacer en teoría porque la tecnología es la misma. Esa plantilla, ese código, en teoría no la podrías importar o la podrías copiar al proveedor. Les recomiendo que visiten la página de OpenStack, y que monitoreen las noticias acerca de ellos. Al final de la presentación, aquí al final de esta presentación, yo les he puesto varios enlaces de interés. Aquí hay uno de OpenStack. Entonces, es muy interesante y
no solo, aunque no nos interese de pronto el sistema operativo como tal, conocer acerca de él nos va a ayudar a entender cómo funcionan por debajo todos los sistemas operativos de muchos de los proveedores de servicios de la red. Entonces, entender su funcionamiento, entender su documentación, nos sirve para aprender más acerca de estos servicios. Ahí, en la página web, hay usuarios. Aquí podemos tener los usuarios que utilizan la tecnología de OpenSaaS. Por ejemplo, tenemos Mercado Libre, PayPal, Webex, Despegar.com. O sea, no estamos, o sea, si ustedes no lo han oído es porque en Colombia no ha tenido mucha cobertura en prensa, pero es una tecnología bastante sólida y bastante usada. La NASA lo utilizaba, pero se cambió a los servicios de Amazon Web Services y es muy utilizado, como todas las tecnologías open source, es muy utilizado por instituciones educativas en Estados Unidos. Aquí ustedes pueden ver también que ellos tienen nubes híbridas, nubes privadas. Nubes privadas, aquí diferencia entre la hosted private cloud, que es cuando nosotros montamos la nube en un proveedor como Prometeo, como Columbus, que montamos nuestros propios servidores o usamos los servidores de un tercero, pero nosotros los administramos completamente en las instalaciones de un tercero. Y la de on-premise, lo que dice on-premise private cloud, sí son en nuestro propio data center con nuestros propios servidores totalmente administrados por nosotros. Entonces no solo tienen aquí los ejemplos, sino que tienen los casos de estudio e inclusive un video. De verdad les recomiendo bastante que lo vean porque es muy interesante. Y máximo 45 minutos de grabación. Toda el detalle de cómo ellos se benefician con la tecnología. Me gusta porque la página, o sea, da muchos casos de uso, por ejemplo, el CERN. ¿Saben cuál es el CERN? Que es el laboratorio en Suiza que tiene el colisionador de partículas. Sí. ¿Quiénes se vieron el código de Da Vinci, la película del código de Da Vinci? Sí. Al principio, el laboratorio ese donde hacen lo de la partícula, eso es CERN. Eso fue montado por 3 países en un proyecto que costó millones y millones de euros. Tienes también universidades en Estados Unidos reconocidas, Drexel, Florida State University, Harvard. O sea, no es, de verdad que ha tenido poca diseminación en prensa, pero es una tecnología bastante interesante y bastante desplegada. De los proveedores de nubes que yo les mostré de infraestructura como servicio en la gráfica, Hewlett Packard utiliza OpenStack, Cisco sé que ha hecho trabajos con OpenStack y Rackspace, que es el proponente, utiliza OpenStack. Muchos proveedores de servicios de la nube cogieron OpenStack. Pasa lo mismo que con las distribuciones de Linux. Muchos cogieron OpenStack y algunos hicieron una distribución que al final modificaron todo y eso es totalmente diferente y perdieron compatibilidad. Hay unos que se mantuvieron muy cercanos al core y tienen compatibilidad. Entonces, cada implementación depende. Esa es la ventaja que es open source. Otro servicio en la nube privada es un servicio que se llama Eucaliptus. Eucaliptus es un servicio de nube privada que nos permite tener los mismos servicios que tenemos en una nube pública como es AWS, que es la nube de Amazon Web Services. Entonces, si queremos tener en nuestro propio data center las mismas prestaciones que tenemos en una nube de Amazon y queremos compatibilidad entre sistemas, entre nuestro data center en la nube y nuestro data center privado, Eucaliptus nos ayuda a tener esas prestaciones. Profesor, una pregunta. Siempre estamos tocando el tema de la nube y eso, pero cuando uno coloca datos de una empresa en la nube, hay una inteligencia de negocio, hay clientes, hay datos de clientes, hay datos de proveedores y datos de cómo funciona la empresa. ¿Hay alguna protección a esos datos? ¿O eso uno lo intuye? ¿O eso uno lo presume? Nosotros lo vamos a ver en la parte de seguridad. Normalmente el modelo de seguridad de los servicios de la nube es un modelo de seguridad que se llama un modelo de seguridad compartido. ¿Qué pasa?
responsables de mantenerlas. En esas capas nosotros somos responsables de auditarlas. Por ejemplo, en el caso de acceso a los servidores físicos, tú tienes que escoger un proveedor que tenga las certificaciones en seguridad que te garanticen que el acceso a los datos físicos, a los recursos físicos sean restringidos. Las capas que tú administras, tú eres el responsable de mantenerlas. Entonces, por ejemplo, si es información crítica de la empresa y está hosteado en un data center de un tercero, una buena práctica que normalmente es recomendable es utilizar sistemas de almacenamiento de archivos cifrados. Si tú cifras la información a nivel del disco duro, de tal forma de que el proveedor, aunque tenga acceso al disco duro físico, no pueda leer los datos porque son cifrados. Obviamente ningún algoritmo de cifrado es infalible, pero yo no creo que un proveedor internacional se vaya a dedicar gran parte de su tiempo a un cifrado que no tenga información valiosa para él. Tienes que tener en cuenta también, ahora lo vamos a ver en el tema de seguridad, hay una teoría de seguridad que se llama el cubo de Macomber, que trata de describir los diferentes estados de la información: almacenamiento, cómputo y transferencia. Y tú tienes que asegurar la seguridad, independientemente de si tu información está en la nube o en in-house, tú tienes que garantizar la seguridad de la información en todos esos estados. Entonces, nada haces con tenerlo en el servidor super privado si esa información viaja a través de un nodo que es público y cualquiera pueda acceder. Entonces, por ejemplo, tú tienes el super data center, todo, pero si tu aplicación no implementa un protocolo tan sencillo como HTTPS y no cifra los datos mientras son transferidos, vas a estar en riesgo. Entonces, el tema es hacer análisis de riesgo y identificar cada activo de información. Dentro del cubo de Macomber, aplicar los diferentes mecanismos para asegurar la confidencialidad de la información en todos sus estados. Entonces, en almacenamiento, tú tienes que cifrar los datos antes de almacenarlos. Y muchos proveedores inclusive te ofrecen tecnologías de cifrado y te dicen, no, mira, hay proveedores inclusive que te ofrecen tecnologías donde tú eres el único, ellos te garantizan de acuerdo al acuerdo de servicio que tú eres el único que tiene, ellos te entregan una copia de la llave para descifrar los datos y esa copia no la tiene nadie ni ellos mismos. De hecho, por ejemplo, en el caso de ellas, muchas veces, y lo vamos a ver en el laboratorio, muchos de los proveedores de ellas, cuando nosotros creamos un servidor virtual, ellos nos asignan, se crea una llave privada que se necesita para tener acceso a la máquina. Si en la mayoría de proveedores, si tú pierdes la llave, te toca destruir la máquina y crearla de nuevo, porque ni el proveedor te puede dar acceso a esa llave porque ellos no tienen copia de eso para proteger, digamos, que la confidencialidad de los datos. Si tú no confías en eso, tú mismo puedes, como gracias a que tú tienes, y eso puede ser una razón por la cual escogerías versus PaaS, como tú tienes acceso al sistema operativo, tú eres responsable en estas capas grises implementar todos los mecanismos para garantizar la seguridad de esa información. ¿Eso responde a tu pregunta? De todas maneras, lo vamos a ver en el tema de seguridad, es muy interesante. Y lo que vemos, y pasa también con el tema de aplicación. En el tema de SaaS también hay cosas que están a nuestro cargo. Por ejemplo, Office 365 es el software más seguro del planeta. Pero si mi usuario y mi contraseña para acceder a mis archivos o a los balances del negocio es LFK y la clave es Power, es una de las más usadas, del top 10 de las más usadas, o es Ninja, lo más probable es que todos los activos de la empresa sean filtrados. Entonces, la cadena, hay un principio de lógica matemática que a mí me gusta mucho para la práctica. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, tú puedes tener la supercadena de hierro, pero si tiene un eslaboncito de cuerda, se rompe como si fuera todo de cuerda. Entonces, eso es muy importante en el aspecto de seguridad. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Lo mismo pasa. Entonces, en el tema de seguridad hay las dos personas. Las que creen que las capas rojas yo no tengo que hacer nada. Hay gente que dice, de la capa de virtualización para abajo eso es el proveedor y eso está súper seguro. Amazon Web Services es la tienda en línea más grande del mundo. En sus servidores está hosteada la base de datos de tarjetas de crédito más grande del planeta. Yo que me voy a preocupar por la seguridad de eso, pero tampoco es cierto. Dentro de las capas de administrar por el proveedor, nuestro deber es auditar y revisar que la seguridad sea correcta. Nosotros, que también hacemos dentro de la empresa estudios de seguridad, hemos hecho estudios de vulnerabilidad sobre servidores que están en servicios en la nube. De hecho, cuando nosotros vamos a hacer un pentest en IaaS,
por lo menos en el caso de Azure y en el caso de Amazon Web Services, yo tengo que notificar al proveedor de que voy a hacer el estudio de vulnerabilidad para que ellos no me confundan con un hacker. Porque muchas veces muchos de los proveedores a nivel de almacenamiento y red tienen mecanismos en contra de negación de servicio, de tráfico concurrente dentro de una misma IP. Entonces yo tengo que llenar un formulario y yo les digo, yo voy a hacer un estudio de vulnerabilidad de estos servidores en esta franja de horas, para que ustedes sepan que eso está permitido y no vayan a digamos que a tomar ninguna acción preventiva contra el ataque. Entonces, no significa, por el hecho de que, por ejemplo, el proveedor esté cargo de la parte de almacenamiento y red, no significa que yo no tenga que hacer un pen test y simular un ataque de negación de servicio para saber que mi servicio y mi aplicación soporta y está protegida contra ese ataque. Entonces es muy importante ese tema y lo vamos a ver más en detalle cuando revisemos el tema de seguridad. Algunos ejemplos de nube privada. Aquí hay algunos que tratan también de ofrecer el tema de PaaS de manera privada. Oracle sacó un producto de middleware, de herramientas de desarrollo. Entonces trata de hacer todo lo que hace un servicio de PaaS, de administración de aplicaciones, de administración de identidad, en la nube privada. En lugar de ser un proveedor, la idea es que sea en una nube privada. ¿Cuáles son las características? Son los servicios en la nube pública, prestados por un proveedor, accedidos normalmente a través de internet usando sistemas en uno o más data centers, los cuales son compartibles. Posee todas las características descritas anteriormente. El tema de la nube pública es uno de los que más ha impulsado la característica de democratización. Gracias a la nube pública es que hoy en día cualquier empresa de cualquier tamaño puede tener acceso a un servidor, por ejemplo, con un procesador Ivy Bridge, con una tarjeta de video de varios gigabytes de memoria. Entonces, posee todas las características escritas anteriormente. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos? ¿Por qué yo me voy por una nube pública versus una nube privada? Recursos ilimitados, esto lo pongo con asterisco porque ilimitados significa que son limitados por mi propio bolsillo, pero no son limitados por capacidad, por espacio del data center. Siempre y cuando yo tenga el dinero para pagar por los servidores, yo voy a tener los servidores. Estamos hablando del caso de Instagram, de 40 a 50 millones de usuarios. Instagram pagaba su cuenta en Amazon Web Services. El CEO de Instagram en una charla dijo que ellos pagaban mensualmente el equivalente a 3 Lamborghinis. ¿Ya? Entonces, pero tenían los usuarios que les generaban ese flujo y que les generaban el flujo necesario para ganar la inversión para pagarlo. Y todas esas cuentas las pagaron las obras con la compra que tuvieron en Facebook. Planeación de capacidad, lo hablamos anteriormente. No tengo que saber cuántos recursos voy a necesitar con anterioridad. No tengo que hacer estimados de capacidad. Impacto ecológico reducido. Esto también es muy importante. La mayoría de proveedores top tienen data centers que son muy eficientes en el tema de uso de energía. Google ahorita acaba de sacar un puntaje altísimo en una auditoría de Greenpeace en el tema de energías renovables. Ellos tienen plantas de paneles solares para poder ganar energía para alimentar su data center. Si todas las empresas, si ninguna empresa tiene los servicios en la nube para nada y todos tuvieran los data centers propios, el impacto ecológico a nivel de consumo de energía sería enorme. Entonces es muy importante que al usar estos servicios muchas veces es un impacto ecológico reducido. De hecho, una de las principales características de un proveedor versus un data center in-house es que el proveedor escoge la ubicación de un data center por las necesidades de un data center. Ahorita al final de la clase les voy a mostrar un enlace de Google que muestra fotos y tours un tour de Google Maps con uno de sus data centers. Y ellos normalmente ubican los data centers cercanos a fuentes de agua, a sitios donde la luz solar pega bastante. No tiene nada que ver con la ubicación de la empresa o la ubicación de las oficinas de la empresa. Normalmente la mayoría de empresas, los servidores in-house, siempre los ubican donde están las oficinas. No tiene nada que ver con el data center. Ellos no escogen el sitio. Estamos hablando de que un proveedor de ellas escoge un sitio estratégicamente puesto
para esa funcionalidad y eso da un impacto ecológico mucho más alto. El costo menor lo pongo con un asterisco, porque todos los servicios de nube pública ofrecen decir que es un costo menor, pero ya yo les dije, no es ni menor ni mayor, sino que dependiendo de la aplicación y si nosotros sabemos diseñar nuestras arquitecturas de manera eficiente, sí podemos tener un costo mucho menor. Por ejemplo, lo que les dije, uno de los mayores costos de un data center propio aquí en Colombia es la conexión a internet. Gracias al costo de un enlace dedicado, muchas veces el ahorro en costos de enlace dedicado justifica la migración de un servidor en particular. O sea, muchas veces con ahorrarle al cliente la mensualidad ya se consigue que el cliente se migre, porque la mensualidad de la conexión a internet es bastante alta hoy en día. Y sabemos que el internet es como el dinero. El ancho de banda es como el dinero, entre más tienes, más necesitas. Nunca tienes suficiente. Entonces, el tema de costo es muy importante que lo tengan en cuenta. Ese es el único mensaje, es el mensaje principal que yo quiero que ustedes se lleven de este primer fin de semana. Los servicios en la nube híbrida. Yo creo que el nombre es muy intuitivo. Nadie se va a imaginar que estos servicios consisten en la combinación de los dos tipos anteriores. Entonces, tenemos dos tipos de nube híbrida, con integración completa o con integración parcial. ¿Qué significa con integración completa? Que el software de virtualización o el ambiente de despliegue de máquinas en mi propio data center es el mismo de la nube. Si yo tengo Hyper-V y estoy usando Azure, yo tengo una integración total con mi proveedor. ¿Qué significa con integración parcial? Que la integración no sea a nivel de la plataforma de virtualización, sino a nivel de protocolos. Yo puedo tener una aplicación en una nube pública que habla con otra aplicación en la nube privada, que están montados en servidores con tecnologías de virtualización diferentes, pero las aplicaciones interactúan y se integran unas con la otra. Un esquema de nube privada que ofrecen la mayoría de proveedores es de tener una conexión VPN. Yo puedo establecer una conexión VPN y tener integración a nivel de red. No son servidores virtuales de diferentes plataformas de virtualización, pero el sistema operativo o la aplicación que ustedes están utilizando es la misma. Hago una VPN y para la aplicación son dos IPs locales que están hablando como si estuviera en la misma red o en el mismo data center. Es muy común tener enlaces de VPN entre nubes públicas y privadas. De hecho, hay inclusive, por lo menos Amazon ofrece un servicio que se llama Storage Gateway, que me permite tener un disco duro virtual en ambas nubes, en mi propio data center y en la nube privada, y esa aplicación hace sincronización de datos en tiempo real de esos dos servidores. Entonces, yo puedo tener dos configuraciones, o replicación total, que significa que en la nube privada tengo los mismos datos que tengo en la nube pública, o modo caché, que significa que en la nube privada solo guardo los datos más usados y en la nube pública guardo todos los datos. Entonces, una forma de ganar, tener la ventaja en la nube privada del recurso ilimitado de la nube pública. En mi nube privada yo nada más uso el almacenamiento necesario para el caché, pero en la nube pública sí tengo toda mi archivación de datos y todos los datos que necesito. Entonces es uno de los, o sea, casi que hoy en día no se puede hablar de servicios en la nube sin hablar de una nube híbrida para las empresas. ¿Cuáles son las ventajas de la nube híbrida? Yo creo que como todas las soluciones híbridas en el mercado, es que tenemos ventajas tanto de nube privada como de nube pública. El esquema de la nube híbrida es lo que debe ir en la nube, que vaya en la nube, lo que debe ir en in-house, que vaya in-house. No hay pérdida de inversión en infraestructura pasada. Pasa mucho. Muchas veces cuando hay una nueva tendencia tecnológica queremos implementarlas a todo costo y queremos botar lo que teníamos que usar el viejo paradigma. Entonces ya ahora toda la tendencia es irse a la nube, entonces voy a coger mi data center y lo voy a vender o lo voy a desechar. Y no es la idea, o sea, si ya hemos hecho una inversión, la idea es protegerla. Entonces, al final, los recursos de nube híbrida lo que quieren es buscar el mayor beneficio y utilizar los recursos in-house para lo que los in-house son mejores y utilizar los recursos de la nube para lo que la nube son mejor. Costo menor, dado de que es un esquema híbrido, su costo tiene que ser mayor o igual a alguno de los otros dos tipos. O sea, no puede ser, o
sea, como usan las dos nubes, la idea es que tú organices tu arquitectura de tal forma de que el costo sea menor. O sea, o por lo menos igual, pero con mayores prestaciones. Si tu costo es mayor, algo diseñaste mal. O debe ser que tienes alguna prestación que de verdad justifique ese sobrecosto. ¿Cuáles son las tecnologías usadas que se necesitan para montar una nube híbrida? Con integración parcial tenemos las redes privadas virtuales, son muy usadas. Recuerden que muchos proveedores ofrecen soluciones para establecer VPNs, pero en el tema de guías, dado de que nosotros tenemos de la capa del sistema operativo para arriba, nosotros mismos, hasta nosotros mismos podemos llegar a implementar soluciones de VPN si las queremos hacer por software. Si queremos una solución por hardware, necesitamos consultar al proveedor, pero si necesitamos implementar una solución VPN a través de software, lo podemos hacer sin tener que decirle ni una palabra al proveedor, porque nosotros podemos instalar cualquier software en nuestros servidores. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay clientes que no tienen, digamos, que el costo para pagar un servicio de VPN por hardware, entonces instalan servidores virtuales, por ejemplo, con OpenVPN, que es un sistema de VPN open source muy usado y que no cuesta nada instalarlo, se puede instalar sobre Linux y nos da muchas de las prestaciones que nos da un servicio de VPN tradicional, pero a través de software. La ventaja es que los recursos elásticos de la nube privada, de la nube pública, me facilitan esos recursos de software que se pierden normalmente en estos esquemas. Tecnologías de sincronización es muy importante. Nosotros hablamos ayer del esquema del piloto ligero, donde yo tengo mi data center de respaldo geográficamente distante del privado en la nube pública o en un servicio en la nube. Las tecnologías de sincronización son claves en estas estrategias de recuperación de desastres para poder tener una copia de los datos en el servidor de respaldo y que en caso de desastres el servidor de respaldo entre en acción y reemplace el servidor principal. La sincronización de datos a través de Internet es un reto. Tenemos que diseñar y tenemos que usar tecnologías diseñadas exclusivamente para eso. Tenemos que tener en cuenta que normalmente a temas de servicio de la nube se utiliza más sincronización asíncrona que síncrona. No se conoce la diferencia. La sincronización síncrona es que cada vez que se escribe un dato, inmediatamente se escribe el otro. La síncrona es que solo después de un tiempo o cuando el tráfico de la red está bajo es que se copian los datos. Normalmente cuando hablamos a través de Internet se habla de un servicio de una sincronización asíncrona. Y vamos a ver cuando diseñamos nuestras estrategias de recuperación de desastres, la estrategia de recuperación de desastres se tienen que definir dos métricas de desempeño importantes: el último punto de recuperación y el tiempo de recuperación. El RTO y RPO. El RPO viene de Recovery Point Objective y el RTO viene de Recovery Time Objective. El Recovery Time Objective es cuánto tiempo quiero yo demorarme en establecer el servicio o recuperarme de un desastre. Y el Recovery Point Objective o el punto de recuperación es cuando me recupero del desastre, cuál es el máximo punto al que yo tengo acceso a la información. Entonces, el último punto de recuperación puede ser, por ejemplo, las últimas 24 horas. Eso significa que si el data center se cae, el de respaldo se lanza con máximo, por lo menos, información de hace 24 horas. Si mi último punto de recuperación es 1 hora, entonces significa que cuando yo lance el respaldo solo va a estar perdida la información de la última hora. Si es cuestión de segundos, significa que solo va a estar perdida la información de segundos. Y el tiempo de recuperación es qué tanto me debo demorar. Con base en esos objetivos es que nosotros definimos nuestra estrategia de recuperación de desastres y tenemos que escoger nuestra tecnología de sincronización. Si tenemos un punto de recuperación de unos cuantos segundos, no podemos manejar sincronización asíncrona, tenemos que manejarlo asíncrona. Entonces todo depende de nuestra estrategia de recuperación de desastres. Y lo otro que se usa también es, si no queremos integrar las nubes a nivel de redes, se puede integrar a través de servicios web o APIs, de la misma forma que lo hacen todos los software a través de Internet. Entonces todo el software que yo despliegue en la nube, yo lo diseño para que tenga un API o un web service y que las aplicaciones en la nube privada puedan acceder a ese web service y puedan integrarse.
Eso es una pregunta. Ahí es donde uno tiene problemas con lo de Avian Data. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede tener una nube privada y tener algunos servicios públicos que Es no? que Avian Data no te limita, simplemente te dice que tienes que informarle al usuario. O sea, el Avian Data no hay ningún problema. Tú tienes que, exacto, tú tienes que avisar. Allá por como manejar información, No, por eso en una la clasificación, práctica pues no es tan sencillo eso porque complique el tema del manejo de datos. A nosotros nos llegan cualquier cantidad de demandas porque es un tema sensible porque no se la reportó, porque si uno le manda un mensaje de texto y el teléfono que tenía, la ley dice una cosa, los juzgados dicen otra, o sea, hay que empezar a darle un manejo a eso y lo malo del Avian Data es que o sea, tiene algo tácito, pero también es interpretativo. Y Por eso. lamentablemente algunos fiscales dicen que sí, el otro me dice que no, pero igual me Ahí es da por la cabeza. donde un esquema de nube híbrida te puede beneficiar. Especialmente en esos casos es donde un esquema de nube híbrida te beneficia. Tú decides qué parte utilizar la nube privada y qué parte utilizar la nube pública. Por ejemplo, yo tengo un servicio web que usa datos personales de las personas. Yo puedo hostear la base de datos en la nube privada, pero todo lo que es imágenes, videos, contenido pesado que no es información personal lo puedo hostear en un servicio de nube pública como por ejemplo Amazon S3. ¿Qué significa para el usuario? Que el video le va a descargar rapidísimo y en ningún momento estoy violando Avian Data. Nada me restringe que el logo del software el tipo no lo pueda descargar desde un servidor en un servicio de nube pública. Pero los datos sensibles, yo no quiero, si no quiero lidiar con demandas o si mi uso de los datos está en el gris legal, lo puedo mantener en mi propia base de datos, en mi propio servidor privado. Y irónicamente, en este ejemplo, los que hayan desplegado aplicaciones de internet se van a dar cuenta que el video, las fotos y los contenidos, ese tipo de contenido es el que más afecta nuestros requerimientos de hardware. Muchas veces el tiempo de carga de una aplicación web no se da por la interfaz con la base de datos, se da por la carga de imágenes o contenido estático. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, al final el esquema de nube híbrida me permite balancear la ventaja de nuestros servicios. Pasa lo que comenzamos en algún sitio, porque voy a hostear yo la página web de la empresa, la parte pública, en un servicio privado, en un servidor propio. Si yo lo puedo hacer en un servidor público, que va a tener mucho mejor ancho de banda, que va a distribuir el contenido muy rápido, que va a tener una mejor experiencia de usuario. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son algunos ejemplos de servicios con integración completa? Yo se los mencioné: Windows Hyper-V, OpenStack y Eucalyptus. Son de los principales que han lanzado esquemas de integración completa. Windows Server Hyper-V me permite, y obviamente que ahora con el nuevo CEO de Microsoft, con Nadella, todos los esfuerzos de integración con Azure y Hyper-V se han vuelto. Es bueno, pero es que es un cuchillo muy grande. Otra pregunta. ¿Qué va el sistema de licencia? Toca cambiar todo. Es Microsoft. Es Microsoft, es otro CEO, pero sigue siendo la misma empresa. No, decide hacer su propia nube privada. Ese 80% que hablamos de tener las luces encendidas, en realidad sí se reduce o todavía seguimos. Se reduce. Obviamente que se reduce, pero obviamente que no tanto. Sí necesita un capital importante de personal ahí. Necesitas un personal calificado en estas tecnologías. Arranca de ahí. O sea, si no tienes un ingeniero que tenga experiencia con Hyper-V o que tenga experiencia con OpenStack, con Eucalyptus, te va a costar trabajo. O sea, como todo. Pero hay muchos beneficios. Porque si tú tienes por lo menos un departamento de desarrollo, el mismo departamento, tú tienes desarrolladores y ellos han usado nubes públicas. Si tienes desarrolladores que han usado Azure, ellos saben lanzar un servidor virtual en Azure, ellos saben manejar Hyper-V. Entonces tú no tienes que hacer nada, tú mantienes el Hyper-V funcionando y ellos se encargan de crear las máquinas virtuales y de lanzar sus ambientes de desarrollo. Lo mismo pasa con OpenStack, lo mismo pasa con Eucalyptus. Entonces sí hay ahorro en el 80-20, pero obviamente que no estás diferenciando. Ahora, te ahorras también, ojo que el 80-20 tampoco es que con el servicio en la nube sea inverso totalmente. Siempre va a haber un tema de, por ejemplo, pasa en el tema de seguridad.
nos quitamos la responsabilidad de implementar mecanismos de seguridad, pero ganamos la responsabilidad de auditar esos mecanismos que el proveedor ofrece. Entonces muchas veces no es, el 80-20 no es tan efectivo. Entonces siempre hay que tomarlo todo con una pizca de sal. Chicos, ¿en qué quedamos con lo del break? 10:30, ¿verdad? Sí, 10:30. Entonces, yo les muestro esta gráfica, nos dice más o menos el porcentaje de mercado de cada uno de los tipos de servicios en la nube. Esto es hace unos años, esto es en el 2003. La gráfica sirve para que ustedes sepan qué tan popular es cada tipo de servicio en la nube, pero también que vean cómo ha evolucionado el mercado. Entonces, en el 2013, cuando yo arranqué esta asignatura, teníamos que la nube privada era el 34%, la nube híbrida el 27% y la nube pública tenía el 39% del mercado. Obviamente que la nube pública estaba cogiendo auge en esa época. Esto es en Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora en el 2015? Vemos que la nube híbrida tiene un 58% del mercado. Empresas que solo usan nube privada en Estados Unidos, encuestadas con este estudio, es el 5%. Y empresas que solo usan nube pública es el 30%. Ojo que eso no significa que el 5% de las empresas son las únicas que tienen data center, porque el que usa híbrida usa los dos. Y significa que esto ha perdido popularidad, simplemente significa que el uso de las dos es cada vez más popular. O sea, el uso de ambas es cada vez más popular, lo que hablamos. Al final, no todas las aplicaciones deben estar en la nube, pero cada empresa tiene por lo menos una aplicación que necesita estar allá. Si necesitan el enlace a la encuesta, se los puedo mandar. Tienen muchas más estadísticas y si hay tiempo lo podemos ver al final de la clase. Lo otro que pasa también es que las líneas se están diluyendo. Cada vez es más difícil identificar si un servicio es SaaS, si es PaaS, si es IaaS, si es nube privada, si es nube híbrida, si es nube pública. Cada vez más se están diferenciando. Les hago un ejemplo. En el caso de IaaS, nosotros tenemos servicios como Azure, como Amazon Web Services, que nos ofrecen servidores por hora, pero esos también nos ofrecen base de datos como servicio. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio que se llama RDS, que es una base de datos como servicio. Yo alquilo una base de datos por hora y es lo mismo que infraestructura, pero me entregan la base de datos instalada sobre un servidor parametrizada para funcionar bajo ese servidor. ¿Cuál es el problema con la base de datos muchas veces? Que no parametrizamos o optimizamos la base de datos para que funcione bien con el hardware que tiene. Nosotros hemos tenido muchos clientes que nos llaman con asesoría de que quieren migrar a la nube porque in-house no tiene el desempeño que tiene. Entonces nos dicen, no, es que a mí este servidor no me da de más de tantas conexiones concurrentes. Y muchas veces los problemas son parametrizaciones, si es un servidor web, del servidor de base de datos, que de pronto está limitando el número de conexiones porque la configuración por defecto es para el servidor más usado. Pero si tu servidor tiene el doble de RAM y no le configura la base de datos bien, esa base de datos va a estar tumbando recursos cuando llegue a la mitad de los recursos. Va a estar tumbando conexiones y dejando un servicio cuando llegue a la mitad de los recursos. Entonces, las líneas se están diluyendo. Lo mismo, dado de que la híbrida es el uso de las dos nubes, muchas veces pasa lo mismo con este tipo de servicios. Yo puedo combinar SaaS, PaaS y IaaS en una misma aplicación. Yo puedo tener una aplicación que tiene un componente en IaaS, que tiene un componente en SaaS y que tiene un componente en PaaS. Hay también bases de datos de servicio donde me lo ofrecen como un software. Hay muchos proveedores que me ofrecen una base de datos donde yo no tengo ni idea de bajo qué está montada en la base de datos, pero yo puedo hacer queries SQL. Y yo puedo montar la aplicación en IaaS y utilizar la base de datos a través de un SaaS. Y eso es lo que llaman Database as a Service o DaaS, pero para mí es un SaaS cambiado de nombre. Entonces, no cojan estas características además para entender el funcionamiento de las tecnologías, más que para decir, esta es esto, porque las líneas se están diluyendo. Y los white papers o los documentos que lanzan los proveedores, lo único que han hecho es confundirlas más. Entonces, siempre, cada vez que le haga algo, manéjenlo con una pizca de sal, y lo importante es que ustedes conozcan cuáles son los funcionamientos por debajo. Aquí también una estadística de Gartner de énfasis de cada
proveedor de servicios en la nube entre los diferentes tipos de servicios. Entonces tenemos por lo menos que Amazon está muy enfocado en el tema de IaaS, tiene algunos servicios a nivel de PaaS. Salesforce está totalmente enfocado en el tema de plataformas como servicio y SaaS. Entonces ahí es donde las líneas se diluyen. Ellos ofrecen un SaaS, pero tú puedes integrar, si tú necesitas hacer programas para que usen Salesforce, ellos hacen, es como SAP. Normalmente en SAP yo puedo diseñar componentes para SAP. Lo mismo puedes hacer con Salesforce y los lanzas en un servicio que ellos tienen de plataforma. Entonces tú puedes diseñar tu propio plugin que interactúe con Salesforce y lanzarlo en su plataforma como servicio. Google está entregado en el tema PaaS, SaaS y acaba de lanzar IaaS. Esta gráfica todavía no está actualizada. Microsoft está en todo el esquema de servicio. Al principio no estaba enfocado en IaaS, pero en los últimos meses la importancia que ha adquirido Azure ha hecho que este círculo ya debería estar completo. IBM lo mismo, arrancó en IaaS, pero está empezando en el tema de PaaS y SaaS. VMware en el tema de plataforma. Entonces la idea del VMware o la plataforma de redes privadas no es ofrecerte el servidor físico, sino ofrecerte de la capa de virtualización hasta la capa del sistema operativo. Entonces eso clasifica por este estudio como plataforma. Lo mismo Oracle, SAP, Hewlett Packard, que está en el tema de casi todo el tema. Entonces lo que hablamos, casi todas las empresas que empezaron en algún tipo se van esparciendo y al final van a terminar todos compitiendo. ¿Cuáles son los catalizadores o las mayores razones por las que las empresas adquieren los servicios en la nube? El tema de costos, pagas por lo que usas, el esquema de, lo hablamos, el esquema de pagas por lo que usas es una de las principales razones por las cuales utilizar los servicios en la nube. La agilidad del negocio o el time to market es crítico. Esto aplica mucho para las empresas de software. Si mi aplicación yo la lanzo un mes después, puede que le vaya totalmente diferente. Muchas veces en el mundo del negocio se da de que pega primero, pega dos veces. Entonces, el time to market es un término de marketing que significa el tiempo que me demoro en lanzar mi producto al mercado. Entre más tiempo me demore, mayor son los costos de lanzarlo y más tengo que ganar para poder recuperarlo y más competitividad pierdo. Entre más temprano lo lance, más barato me sale, porque si en temas de desarrollo, tiempo es costo. Entre más temprano lo lance, menos horas de desarrolladores tuve, menos salario pagué por ese lanzamiento y más rápido logro captar ingresos y recuperar esa inversión. En cuanto al tiempo de lanzamiento de algún producto, ¿esas empresas tienen algún medio para determinar en qué momento lanzar determinado producto? Eso depende de empresa a empresa, por lo menos. No es lo mismo, no es lo mismo que tú seas una startup a que tú seas una empresa consolidada. Si tú eres una startup, si tú eres un emprendimiento digital, tú tienes que lanzar tu producto lo antes posible. Hay un tema que se llama MVP, que es el Minimum Viable Product o el mínimo producto viable. Entonces, cuando tú diseñas un software a nivel de startup, tú tienes que diseñar yo tengo esta super idea, este software hace de todo, pero ¿qué es lo mínimo que yo tengo que tener para poder lanzarlo al mercado exitosamente y ganar dinero? Con ese dinero yo voy a llegar a esa idea inicial que tenía de hacerlo todo y todo maravilloso. Entonces, tú lo determinas ahí. Normalmente el desarrollo de software se ha orientado mucho al desarrollo ágil, piensa así. En lugar de yo diseñar un software que me va a demorar 3 años haciéndolo y que probablemente en esos 3 años todo cambie, yo hago iteraciones de 1 o 2 semanas donde me defino objetivos claros y voy creando el software de manera iterativa. Yo no sé el software que va a tener dentro de 2 meses. Eso lo averiguo dentro de 2 meses. Y dependiendo a la interacción que tengan mis usuarios, yo voy actualizando y voy mejorando el software. Eso también me lo permite el time to market. Tú viste el testimonio de Flipboard, ellos salieron en 6 meses. Si no se hubieran salido en 6 meses, te aseguro que otra aplicación similar hubiera salido y ellos no estuvieran hoy donde están. Entonces, eso también pasa. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Seguridad. Una de las mayores razones
inversiones, y yo creo que sus preguntas han ido orientadas a eso. En mi experiencia, una de las mayores preocupaciones de las empresas antes de adoptar un servicio en la nube es el tema de seguridad. Yo creo que nadie ha pegado una pregunta relacionada al tema de seguridad en esta clase de las personas que han hecho preguntas. Es muy importante, si nosotros vamos a hacer una propuesta de una migración, es muy importante que tengamos en cuenta tanto catalizadores como esas posibles preocupaciones. ¿Cuál es el tema de costo? Hay una definición económica, esto no tiene nada que ver con tecnología, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una inversión es el valor descartado debido a la realización de la misma, o también el coste de la no realización de la inversión. Se mide por la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en el proyecto. El famoso costo de oportunidad. Puede que una inversión solo sea rentable si es ejecutada en un específico rango de tiempo. Eso en economía se llama así y se puede cuantificar y meter dentro de los modelos del negocio. Esa definición la saqué de Wikipedia, que me interesa. El otro tema del costo lo hablamos. Hay lo que se llama el CAPEX y el OPEX. El CAPEX es el costo de capital, es el costo fijo, requiere inversión y normalmente genera una utilidad ficticia. Esto lo hablamos cuando mencionamos el tema del leasing. Siempre para las empresas el leasing es atractivo porque me permite trasladar CAPEX a OPEX. El OPEX es el costo de operación, lo que necesito para mantener mi negocio rodando. Tiende a ser variable. El objetivo es que sea proporcional a los ingresos y me genere utilidad real. Siempre lo que buscamos es que los costos sean proporcionales a los ingresos y que mi margen de utilidad esté garantizado. De tal forma, eso aplica tanto para los emprendimientos como para cualquier negocio. Si yo puedo asociar los costos de infraestructura a que dependan de los ingresos que recibo de las aplicaciones que despliego, puedo hacer que mi aplicación sea rentable a cualquier escala. Es una de las cosas que ha permitido el emprendimiento tecnológico en los últimos años. Hay un modelo que se llama el modelo de TCO, que es el Total Cost of Ownership. Ojo que este modelo es importante porque lo que vamos a hacer en el segundo parcial, uno de los puntos del segundo parcial es hacer un TCO de un despliegue en la nube versus un despliegue in-house. Entonces, normalmente, ¿cómo se hacen los TCO? Aquí vamos a hacer un estudio bastante básico. La idea del TCO es hacer un análisis de costos de CAPEX y OPEX y se hace normalmente a un intervalo de tiempo. El tiempo en el cual se hace puede ser 1, 3 o 5 años. Lo que nosotros vamos a hacer en el segundo parcial es hacerlo a 3 años. ¿En qué consiste un TCO? Simplemente yo trato de listar todos los costos que pueda tener a nivel de infraestructura mi aplicación. El objetivo del TCO no es un mecanismo super exacto, no es un mecanismo infalible, es un mecanismo de best effort o de mejor esfuerzo. Es la mejor forma que conocemos de poder estimar estos costos. El ejercicio del TCO simplemente se concentra en sentarme y pensar en todos los posibles costos ocultos que pueda traer mi aplicación en el periodo que estoy analizando. Entonces la idea es llevar los costos mensuales, multiplicarlos por el número de meses que son el periodo de tiempo, sea 1 año, 12, sea 3 años, sea 5 años, y compararlo con los costos de capital, los CAPEX, que son los costos iniciales. Entonces aquí les pongo un ejemplo muy sencillo donde una aplicación con 2 servidores de aplicación, 2 servidores de base de datos y un balanceador de carga se compara el TCO de in-house versus servicios administrados versus la nube. Entonces tenemos que todos los costos, si son mensuales, se multiplican por el periodo de tiempo. Si son fijos, como por ejemplo los costos de instalación, se suman nada más y se lleva un total y al final se hace el comparativo del ahorro. El comparativo normalmente lo hacemos de que cogemos el mayor de los valores y calculamos el porcentaje de diferencia con cada uno de los valores.
el día de ayer o no llegaron el día de ayer, tenemos que hacer el segundo parcial en grupos. El trabajo final va a ser en grupos, puede ser en grupos de 3 o en grupos de 2, lo que ustedes decidan. No sé en qué están acostumbrados a trabajar en las asignaturas previas. Algunos en 3 y otros en 2. Y algunos de 4. Y otros de 4. No, Sí, parcial. siempre queda uno de 4, a veces queda uno de 4. Si se hacen 4 es mucho, 4 es mucho, prefiero máximo 3. 3 entonces. Son ustedes 16. O sea que si hay grupos de 3, quedaría Saldrían 4 de 3 y 2 de 2. 1 de 4. el de 4 tenía una ventaja enorme. 2 de 2. El problema es que también hacer uno de 4, ¿cómo decimos cuál es el de 4? No, ya se sabe, ya se sabe. Ah, bueno, uno de 4. Ya se sabe quién es el de 4. Entonces, ya que está así, ya. Entonces, hoy lo que vamos a hacer después del break es que vamos a tomar un tiempo para formar los grupos y que cada grupo piense en una aplicación para que cualquiera hacer el TCO y el análisis de migración. TCO para el segundo parcial y el análisis de migración para el trabajo. De pronto en el que viene puede. Sí, la idea es, después del break vamos a hacer una sesión de 1 hora para que ustedes se reúnan en los grupos. ¿Cuándo es el parcial? En la otra clase. El parcial. No, El parcial es el próximo fin de semana. Pero no es un grupo. Sábado. El sábado. Es el primer parcial. El segundo parcial es un trabajo y una presentación que tienen que entregar el tercer fin de semana. ¿Ya? La idea es que escojan la aplicación hoy, pueden empezar a trabajar. El que quiera el próximo fin de semana preguntarme algo o que tenga alguna duda, no, profe, no sé cómo hacer esto, o no, me está quedando muy largo, esto está muy complejo, lo puede hacer. Y el tercer fin de semana ustedes entregan el trabajo el jueves o viernes y hacen la presentación el sábado. Y al tiempo se Mira, va ¿cuánto trabajando pesa para, el allá, video? para la entrega final. El mismo, ya sea el otro fin de semana o el día de las presentaciones, yo les doy los puntos finales de la entrega final. O sea, son puntos adicionales. O sea, digamos que el TCO es parte tanto del segundo parcial como del trabajo final. Entonces, la idea también es que tengan buena nota asegurada en el final, porque ya los primeros 2 puntos prácticamente se los califiqué y les doy retroalimentación. O sea, que no joda. ¿Y esos puntos no los puede ir dando de una vez? Por ahí, de pronto. Yo se los puedo mandar el martes. Detalles. El martes les puedo mandar el 384, ese fue el primer tema del video. TCO. O bueno, ahora cuando nos reunamos en grupo, yo les mando el link con el trabajo. Tengo que simplemente quitarle los del trabajo final, para que no se enreden. 120 megas. Igual, ojo que los puntos del trabajo final, para el trabajo final necesitamos dar las cosas o sea, el contenido de las próximas clases les va a ayudar para el trabajo final, así como esta Ahorita veremos a ver el último para de este trabajo. Filmax. Entonces ya saben que después del break vamos a revisar ese tema. ¿Cuál es el reto del TCO? Como lo dije, tratar de Ese fue el segundo. predecir, el reto del TCO es tratar de predecir las necesidades a 3 años de infraestructura que vamos a tener. Es un reto tanto en el servidor propio como en la nube. ¿Por qué es un reto en la nube? Porque precisamente si mi capacidad es estática y mi costo varía dependiendo del número de usuarios, dentro del TCO yo tengo que hacer ese análisis y saber cuántos usuarios espero para mi aplicación. Entonces, una de las cosas que uno analiza es cuántos usuarios concurrentes se espera dentro de la aplicación, y una de las cosas que uno tiene que meter en el TCO, normalmente lo que yo les aconsejo en el TCO es hacer una aplicación sencilla, relativamente sencilla o compleja, pero la idea es usar tecnologías de balanceo de carga para garantizar la distribución de la carga entre diferentes servidores y amortizar el costo de los usuarios. Hay que predecir, y ese es el reto, hay que tener una perspectiva en los próximos 3 años cuántos usuarios puede tener mi aplicación. Normalmente lo que se hace
hace en el TCO con este reto es que se pueden manejar entre 2 o 3 posibles predicciones. O sea, yo puedo hacer una predicción conservativa, una predicción poco o muy conservativa. Entonces yo puedo asumir que mi aplicación va a ser un super éxito y que voy a tener muchos usuarios, hacer el comparativo ahí y puedo hacer una estimación más conservativa donde estimo un menor número de usuarios. Entonces, con base en esas dos predicciones se puede hacer el análisis de TCO y determinar en cada caso, en cada escenario, qué servicio es más costoso o más variable. ¿Ya? Una de las ventajas de los servicios en la nube también es que, por ejemplo, yo puedo arrancar en el análisis de TCO no es un tema que me va a servir para tomar una decisión inicial, porque si el análisis del TCO me dice que inicialmente o durante la primera etapa o en un escenario en particular los servicios en la nube son más económicos, yo puedo arrancar con el servicio en la nube, pero en cuanto el escenario cambie, yo puedo volver a hacer el TCO y migrar a otro esquema. O sea, esa es una de las ventajas también del modelo de paga por lo que uso. Si en todos los escenarios me da que es mejor tener la aplicación in-house, es mejor tener in-house. Pero así sea que 2 o un escenario sea beneficio en la nube, si ese es el escenario más probable a pasar, yo puedo empezar con ese escenario hasta que yo sienta que el modelo cambió y debo cambiar. Algunos estudios, les mando aquí unos enlaces de unos estudios bastante interesantes. Siempre, y esto lo digo en todas mis clases, siempre que leamos, ¿ustedes saben qué son los white papers? Sí. Los white papers son los artículos que sacan los proveedores. Una de las fuentes de información más valiosas son los white papers, pero siempre que los leamos tenemos que cogerlo con una pizca de sal, porque siempre van a estar sesgados por el proveedor que sacó el white paper. Eso no significa que los debamos descartar. La ventaja de los white papers es que normalmente son gratuitos porque son material de marketing. Entonces muchas veces podemos aprender mucho de los white papers, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que son artículos sesgados, de que no tienen nada de imparcialidad. Entonces tenemos que analizarlos, podemos aprender muchos conceptos básicos de los white papers, pero siempre cogiéndolos por una pizca de sal. Entonces aquí les pongo artículos interesantes sobre el costo de servicios en la nube, 2 white papers de Amazon. Esto es con un estudio que sacó con la IDC de cómo los servicios en la nube impactan el costo. ¿Ya? Aquí cómo los calculan. Hicieron un estudio, lo hicieron varias empresas, donde analizaron los servicios financieros, los beneficios financieros. Aquí estamos hablando de que encuestaron y se calcularon los beneficios económicos promedio de lanzar aplicaciones en la nube de Amazon. Entonces aquí por lo menos lo que tú me hablabas del 80-20, ojo que tienes que cogerlo siempre con una pizca de sal. Tienes que analizar cómo sacaron las cifras, tenemos cuánto se ahorraron en productividad de usuarios, cuánto en OPEX, en productividad del personal de IT y en reducción de costos por infraestructura. Pero ahí explican todos esos detalles. La verdad es que es una lectura que se la recomiendo bastante. Ojo que no se les olvide comparación de la eficiencia de los desarrolladores, etcétera, etcétera. Lo mismo acá. Este es uno de un despliegue del SAP. Aquí tienen el PDF. Entonces, esto es un estudio que hicieron con una firma y obviamente siempre está sesgado, pero ustedes pueden ver aquí, este lo hicieron a 5 años, por ejemplo. Entonces, tomaron varios perfiles de empresas versus SAP, muy interesante. SAP ha cogido mucha fuerza y al principio muchos de los usuarios de SAP o de la cultura de SAP estaban atrás del tema de servicio en la nube, pero hoy en día la cantidad de despliegues de SAP en nubes públicas es enorme. Y de hecho ya hay consultorías de SAP especializadas en eso. Nosotros hemos trabajado con varios
¿Quién ha trabajado con SAP? Bueno, SAP tiene notas específicas para instalar SAP en AWS. O sea, tiene notas, guías y está certificada y soportada para poder instalarse en los servidores de Amazon. Entonces, o sea, nada habla del uso de la tecnología